Pocas series han logrado cambiar la televisión moderna como lo hizo Breaking Bad. Estrenada en 2008 y creada por Vincent Gilligan, la serie comenzó como la historia de un profesor de química frustrado y terminó convirtiéndose en una tragedia criminal monumental sobre el poder, el ego, la ambición y la corrupción moral. A lo largo de 5 temporadas, la serie transforma lentamente un hombre común en uno de los personajes más complejos y oscuros de la historia de la televisión. Lo impresionante de la serie no es solamente su trama criminal o sus momentos de tensión, sino la manera que construye psicológicamente a sus personajes. Cada decisión tiene consecuencias, cada acción modifica las relaciones humanas y cada temporada muestra una caída emocional y moral más profunda. La serie no trata solamente de drogas o crimen, trata sobre identidad, orgullo, masculinidad, frustración y la necesidad humana de sentirse importante. Dicho esto, comencemos el resumen de esta gran serie llamada Breaking Bad. La historia de Breaking Bad comienza en las tranquilas calles de Albuquerque, un lugar árido, silencioso y aparentemente común, donde vive un hombre llamado Walter White. A simple vista, Walter parece alguien insignificante para el mundo, un profesor de química de secundaria tímido, agotado por la rutina y atrapado en una vida mediocre. Tiene un poco de dinero, trabaja además en un lavado de autos para completar gastos y vive con su esposa, Skyler White, su hijo Walter White y posteriormente una hija recién nacida. Sin embargo, detrás de esa apariencia cansada existe un hombre extremadamente inteligente. Walter alguna vez fue un químico brillante, con un futuro prometedor. Participó en la creación de una empresa científica llamada Grey Matter Technologies, pero abandonó el proyecto por conflictos personales y emocionales. Años después, observa cómo sus antiguos compañeros se convierten en millonarios, mientras él apenas logra sobrevivir dando clases a adolescentes que ni siquiera lo respetan. Walter vive lleno de resentimiento silencioso, siente que la vida le arrebató el reconocimiento que merecía. Ese sentimiento será el verdadero origen de todo. La tragedia comienza el día de su cumpleaños número 50, cuando recibe una noticia devastadora. Tiene cáncer de pulmón, en la etapa avanzada. Los médicos no le dan mucha esperanza. De pronto, Walter comprende que va a morir y que dejará a su familia endeudada y desprotegida. Ese diagnóstico cambia algo dentro de él. Un día, Walter acompaña a su cuñado, Hank Schrader, agente de la DEA, a una redada contra traficantes de metanfetamina. Durante la operación reconoce a un joven escapando del lugar, Jesse Pinkman, un exalumno suyo que ahora se dedica a fabricar drogas. Walter toma una decisión impensable, contacta a Jesse y le propone cocinar metanfetamina juntos. Walter pondría la química, Jesse pondría los contactos criminales. Así nace una de las asociaciones más importantes y destructivas de la televisión. La primera vez que cocinan droga, lo hacen en una vieja casa rodante, en medio del desierto. Walter descubre rápidamente que posee un talento extraordinario para fabricar metanfetamina casi pura. Su producto alcanza una pureza de casi 99, algo nunca antes visto en el mercado. La droga azul de Walter comienza a llamar la atención del mundo criminal, pero el verdadero cambio no es económico, es psicológico. Walter empieza a sentir algo que llevaba años sin experimentar, el poder. Para ocultar su identidad, adopta el nombre de Heisenberg, inspirado en el físico Werner Heisenberg, y el principio de incertidumbre. Ese alias representa el nacimiento de una nueva personalidad fría, calculadora y peligrosa. Al principio, Walter cree que podrá controlar la situación, piensa que solo necesita fabricar lo suficiente para dejar asegurada a su familia antes de morir. Pero rápidamente comprende que el crimen no tiene reglas simples. Walter y Jesse entran en conflicto con dos traficantes llamados Crazy 8 y Emilio. La situación se sale de control y Walter termina asesinado por primera vez. La muerte de Crazy es especialmente importante porque muestra la lucha moral interna de Walter. Durante horas intenta convencerse de que no debe de matar, incluso conversar con él, y busca razones para dejarlo libre, pero finalmente descubre que Crazy planea asesinarlo y decide estrangularlo con un candado de bicicleta. Ese momento destruye la última barrera moral de Walter White. Después de eso, matar se vuelve progresivamente más fácil para él. La droga azul comienza a expandirse por las calles y llama la atención de Tuco Salamanca, un narcotraficante extremadamente violento e inestable. Tuco representa el caos absoluto, es impulsivo, paranoico y brutal. Walter y Jesse viven aterrorizados, trabajando para él. Durante esta etapa de la serie muestra lo peligroso e impredecible que es el narcotráfico. Walter, sin embargo, comienza a sorprender incluso a criminales experimentados, en una escena legendaria entre el escondite de Tuco y provoca una explosión química, para demostrar quién manda realmente. Es uno de los primeros momentos donde Walter disfruta intimidar a otros. Ya no actúa únicamente por necesidad, empieza a gustarle el miedo que provoca.
Mientras Walter se convierte lentamente en criminal, intenta mantener una apariencia normal frente a su familia, pero las mentiras empiezan a destruirlo todo. Skyler sospecha constantemente de su comportamiento extraño, desapariciones repentinas, dinero inexplicable, cambios de personalidad y agresividad creciente. Walter se vuelve manipulador y emocional, distante, aunque todavía asegura actuar por la familia. Cada vez es más evidente que disfruta el poder criminal. Al mismo tiempo, Jesse comienza a sufrir profundamente. Aunque aparenta ser irresponsable y superficial, Jesse posee una gran sensibilidad emocional. El mundo de las drogas empieza a destruirlo psicológicamente. Jesse conoce a Jane Margolis, una joven con problemas de adicción. Ambos se enamoran y comienzan una relación intensa pero autodestructiva. Walter teme que Jane aleje a Jesse del negocio y provoque problemas. Una noche encuentra a Jane inconsciente mientras vomitaba debido a una sobredosis. Walter podría salvarla fácilmente, pero decide no hacerlo. Walter observa cómo Jane muere frente a él. En ese momento marca uno de los cambios más oscuros del personaje. Walter entiende perfectamente que está dejando morir a una persona inocente para proteger sus propios intereses. La muerte de Jane destruye emocionalmente a Jesse, quien cae profundamente en la adicción y depresión. Sin embargo, las consecuencias. El padre de Jane, devastado por la muerte de su hija, comete un error trabajando como controlador aéreo, provocando un accidente de avión sobre Albuquerque. La serie muestra así cómo una sola decisión moral puede generar enormes consecuencias e impredecibles. Tiempo después, Walter y Jesse llaman la atención de Gus Fricks, dueño de la cadena de restaurantes Los Pollos Hermanos, y secretamente uno de los narcotraficantes más inteligentes del país. Gus es completamente distinto a Tuco, elegante, paciente, disciplinado, silencioso y extremadamente calculador. Gus le ofrece a Walter trabajar en un laboratorio subterráneo profesional. Ahí, Walter puede cocinar metanfetamina con recursos ilimitados. Por un momento, parece que Walter finalmente consiguió esta habilidad, pero pronto surge el problema fundamental. Walter no soporta recibir órdenes. Aunque Gus lo trata con respeto, Walter siente que constantemente que su ego está siendo amenazado. La relación entre ambos se convierte en una guerra psicológica y silenciosa. Mientras tanto, Jesse desarrolla una conexión más cercana con Gus y especialmente con Mike, un ex policía y sicario profesional que funciona como hombre de confianza de Gus. Mike representa el profesionalismo criminal absoluto. A diferencia de Walter, Mike entiende que el ego y las emociones destruyen los negocios. Walter jamás aprende esa lección. Durante las temporadas centrales ocurre que la verdadera metamorfosis de Walter White cada vez se miente mejor, manipula mejor, amenaza mejor y mata con más facilidad. La enfermedad deja de ser el centro de la historia e incluso logra entrar en remisión parcial del cáncer, pero continúa fabricando drogas. ¿Por qué? Porque ya no puede detenerse, el poder lo transformó completamente. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Skyler descubre toda la verdad. Aterrada intenta alejarse de Walter, pero queda atrapada por miedo y por el dinero. La familia Wade se convierte en un hogar destruido psicológicamente. Walter se convence de que él es indispensable, cree que es más inteligente que todos y que merece que el imperio que construyó. En una escena legendaria le dice a Skyler: "Yo soy el peligro". Esa frase resume en quién se ha convertido Walter White. Walter comienza a sospechar que Gus planea reemplazarlo y posiblemente asesinarlo. Entonces inicia una batalla de estrategia brutal. Walter utiliza manipulación, mentiras y violencia para sobrevivir. Incluso llega al extremo de envenenarlo, parcialmente a un niño llamado Brooke, para manipular emocionalmente a Jesse y ponerlo de su lado en contra a Gus. Ese acto demuestra que Walter ya cruzó cualquier límite moral. Finalmente, idea un plan para asesinar a Gus utilizando a Héctor Salamanca, anciano enemigo de Gus que vive paralizado en una silla de ruedas. La escena final del enfrentamiento es histórica. Héctor hace explotar una bomba oculta en una silla mientras Gus lo visita. La explosión mata a Gus y destruye el laboratorio. Walter gana, pero al ganar también se convierte oficialmente en el mayor monstruo de la historia, el imperio de Heisenberg. Tras la muerte de Gus, Walter toma el control del negocio. Ahora trabaja junto a Jesse y Mike, produciendo cantidades enormes de metanfetamina. Walter disfruta cada segundo de su nuevo poder. Es una de las escenas más famosas de Skyler. Observa el dinero acumulado en una gigantesca montaña de billetes, escondida en un almacén. Walter ya tiene muchísimo más dinero del que su familia necesitará jamás, pero sigue adelante.
¿Por qué? El dinero nunca es suficiente. Walter necesitaba el reconocimiento, necesitaba sentirse superior, necesitaba demostrar al mundo que era extraordinario. La tensión comienza a destruir el grupo. Mike, cansado del ego y la imposibilidad de Walter, intenta alejarse definitivamente del negocio, pero Walter, incapaz de tolerar críticas o pérdidas de control, termina asesinándolo impulsivamente junto a un río. Después del asesinato, Walter comprende que pudo haber conseguido la información que necesitaba sin matar a Mike, pero ya era tarde. En ese momento demuestra cómo Walter mata no por necesidad, sino por orgullo. Jesse empieza finalmente a entender quién es realmente Walter, descubre las manipulaciones, las mentiras y el daño emocional que ha causado. Las relaciones entre ambos, que durante años mezcló amistad y dependencia emocional, se rompe completamente. El momento más importante de la serie ocurre cuando Hank descubre accidentalmente que Walter es Heisenberg. Todo cambia. Hank queda devastado. Walter era familia. Durante años convivió con él sin sospechar que era el criminal que perseguía obsesivamente. A partir de ahí comienza un enfrentamiento cargado de tensión psicológica. Walter intenta protegerse, usando amenazas, manipulación y dinero. Pero Han continúa investigando. Finalmente logra reunir pruebas suficientes y arrestar a Walter en el desierto. Pero entonces ocurre la tragedia definitiva, la muerte de Hank. Walter había previamente contratado a un grupo de criminales neonazis liderados por Jack Welcher para protegerse, aunque intenta cancelar la llamada y es demasiado tarde. Los hombres de Jack llegan al desierto y atacan. Hank es asesinado frente a Walter. La muerte de Hank representa el derrumbe absoluto de la familia Wade y de cualquier posibilidad de redención. Walter pierde el dinero, pierde a su familia, pierde a Jesse y pierde su humanidad. Jack y su grupo descubren que Jesse sabe cocinar la fórmula azul y lo mantiene prisionero obligándolo a fabricar metanfetamina como esclavo. Mientras tanto, Walter huye y vive escondido en una cabaña aislada. Está solo, enfermo y completamente destruido. Por primera vez comprende la magnitud del daño que causó. Una de las escenas más importantes, Walter finalmente admite la verdad frente a Skyler. Lo hice por mí, me gustaba, era bueno en ello. Esa confesión resume toda la serie. Walter nunca fue únicamente un hombre tratando de salvar a su familia. Era un hombre consumido por el ego, la necesidad de sentirse poderoso. En el último episodio, Walter regresa para liberar a Jesse y vengarse del grupo de Jack, utilizando una ametralladora automática escondida en el maletero de un automóvil. Asesina a casi todos en el lugar. Jesse tiene la oportunidad de matar a Walter, pero decidió dejarlo vivir. Comprende que Walter finalmente está acabado. Walter, herido de muerte, entra al laboratorio una última vez, observa el equipo químico con nostalgia y satisfacción. Finalmente, cae al suelo y muere rodeado del mundo que él mismo construyó. Así termina la historia de Heisenberg, no como un héroe ni como una víctima, sino como una tragedia humana sobre el orgullo, el poder y la corrupción moral. A continuación les voy a presentar un poquito del panorama psicológico de los personajes. Espero y les guste este lado. Walter es uno de los personajes más complejos jamás escritos. Psicológicamente representa el resentimiento acumulado, el ego reprimido, la frustración masculina, la necesidad de reconocimiento, la corrupción progresiva del poder. Walter siempre fue arrogante, pero antes de convertirse en criminal estaba reprimido por una vida mediocre. El cáncer no crea a Heisenberg, simplemente libera lo que ya existía dentro de él. Lo aterrador del personaje es que su transformación ocurre lentamente. El espectador llega a justificar acciones horribles porque entiende emocionalmente su dolor inicial. Jesse Pinkman. Jesse Pinkman es probablemente el personaje más o menos de la serie. Aunque es criminal y drogadicto, Jesse conserva la empatía y culpa. Constantemente sufre emocionalmente por las personas que mueren alrededor suyo. Él representa la necesidad de afecto, el abandono emocional, la depresión, la culpa y la búsqueda de redención. Mientras Walter pierde humanidad, Jesse intenta recuperarla. Gus Frings. Es frío, calculador y extremadamente paciente. Su psicología gira alrededor de la disciplina y la venganza. Toda su vida está basada en ocultar emociones. A diferencia de Walter, Gus nunca pierde el control. Skyler. Skyler es uno de los personajes más incomprendidos por parte del público. Muchos espectadores la odiaron porque se oponía a Walter, pero psicológicamente ella representa a una persona atrapada en una situación imposible. Su evolución muestra ansiedad, miedo y desesperación ante la destrucción de su familia. Algunos de los mejores capítulos, según la crítica y los fans, es Ozymandias de la temporada 5, considerado
por muchos, el mejor episodio de la historia de la televisión. Aquí ocurre la muerte de Han, la destrucción total de la familia White, la caída definitiva de Walter. El episodio es devastador emocionalmente y está dirigido magistralmente. Otro puede ser Face Off, el enfrentamiento final entre Walter y Gus Fring. Tiene uno de los finales más icónicos jamás filmados. También puede ser otro episodio, Felina. El último episodio cierra perfectamente la historia de Walter y Jesse sin sentirse forzado. Crawl Space. Walter pierde completamente el control emocional cuando descubre que Skyler entregó el dinero a Ted. La risa desesperada de Walter es una de las escenas psicológicamente más intensas de la serie. Y Dead Freight, famoso por el robo del tren y por uno de los finales más impactantes y crueles de toda la historia. La serie destaca por su increíble fotografía, uso de color para representar las emociones, dirección cinematográfica, simbolismos visuales, guión extremadamente preciso y desarrollo de personajes perfectos. Cada detalle tiene un significado. Los colores de ropa reflejan estados emocionales, los encuadres muestran aislamiento o poder, la química sirve como metáfora de transformación, la música también juega un papel enorme en la tensión y identidad de la serie. Una crítica que puedo hacer es, aunque es considerada una obra maestra, hay algunos puntos criticables. Algunas partes avanzan lentamente. Skyler recibió un tratamiento injusto por parte del fandom. Hay momentos donde Walter sobrevive gracias a coincidencias poco realistas. Sin embargo, esos detalles son mínimos comparados con la calidad general. La serie logra algo extremadamente difícil, mantener la atención constante durante 5 temporadas y terminar de manera satisfactoria. Y mi opinión podría ser que Breaking Bad parece una de las series jamás hechas en televisión, porque combina entretenimiento con profundidad psicológica real. No es solamente una serie del narcotráfico, es una tragedia sobre cómo el ego puede destruir una vida entera. Walter White es fascinante, porque nunca se convierte completamente en un monstruo, ni completamente en víctima, simplemente permanece en un punto incómodo entre ambos extremos. Lo impresionante es que la serie obliga al espectador a cuestionarse constantemente. ¿En qué momento dejamos de apoyar a Walter? ¿Hasta dónde puede llegar una persona común? El poder revela quién realmente eres. También considero que Jesse Pinkman es el corazón emocional de la historia. Sin él, la serie sería mucho más fría. ¿La recomiendo? Definitivamente sí. La serie es muy buena. La recomendaría específicamente a personas que disfrutan dramas psicológicos, historias criminales, personajes complejos, tensión constante, desarrollo narrativo y profundo. No es una serie fácil ni ligera emocionalmente. Tiene momentos muy duros y oscuros, pero precisamente eso lo hace tan memorable. Su impacto en la cultura popular fue enorme y cambió la forma en que las series se escriben hoy en día. Incluso años después de terminar, sigue siendo referencia obligatoria cuando se habla de televisión de calidad. Además, su universo se expandió con Better Call Saul, considerado por muchos igual de buena o incluso mejor. El camino a Breaking Bad, que cierra la historia de Jesse Pinkman. En conjunto, todo el universo de Breaking Bad forma una de las historias narrativas más completas, humanas y trágicas que ha producido la televisión. Walter White demuestra cómo una persona aparentemente común puede transformarse en alguien monstruoso cuando encuentra el poder y deja de ponerse límites morales. Por eso la serie sigue siendo considerada una de las mejores historias jamás contadas de la televisión. Y muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like. Y si llegaron a esta parte del video, recomiéndenme series o cosas que quisieran que resumas, dar lado psicológico, mi opinión y reseña. Sin más que decir, muchas gracias y espero que les guste.